Michoacán, Carlos Arrieta, buenos días. ¿Qué tal, Azucena? Muy buen día. Personal del Ejército Mexicano fue atacado con explosivos por un grupo armado identificado por las propias autoridades con el cártel Jalisco Nueva Generación, esto en el municipio de Cotija, Michoacán, donde hasta este momento se reportan 5 militares lesionados y 2 más muertos. La ofensiva criminal fue perpetrada sobre el camino que comunica la cabecera municipal de Cotija con la localidad de Gallineros. Las fuerzas federales ahí ya habían sido alertadas por los habitantes de que en esa zona los esperaba un comando para emboscarlos. Sin embargo, el personal militar ignoró las amenazas y mientras circulaban sobre ese camino, los criminales les hicieron estallar un par de minas antipersonales. El primer informe policial homologado citaba que 6 elementos del ejército mexicano habían resultado lesionados y uno más fallecido mientras era atendido por sus compañeros. Sin embargo, más tarde, otro más murió al poquito antes de llegar a un hospital de la capital michoacana. Videos grabados por habitantes de este lugar revelan la manera en la que el grupo armado se movilizaba previo por los caminos de terracería. En una de las imágenes se ve cómo el comando circula en varias camionetas blindadas e incluso a unos cuantos metros del despliegue de fuerzas federales. Las grabaciones tomadas desde un dron también evidencian la manera en la que el grupo criminal se abre nuevos caminos de terracería con la ayuda de un trascabo también blindado. Además de que, bueno, ya se habían establecido en al menos 2 puntos de esa región, donde han instalado sus campamentos y puntos operativos, principalmente en la localidad de Las Pilas y de Santa María del Oro, en Jalisco. A pesar de la movilidad y avance de este cártel, las fuerzas federales habían permanecido estáticas y no fue sino hasta el día de ayer, después de esta ofensiva, que bueno, aumentaron su despliegue en esa zona de Michoacán colindante con el estado de Jalisco, donde esa organización tiene puntos de concentración y centros de reclutamiento forzado y de adiestramiento, Azucena. Uy, pues qué impacto. Estas imágenes son clarísimas, cómo se van abriendo caminos, ¿no? Para poderse movilizar estos criminales, emboscar a las fuerzas federales, emboscar incluso a los propios ciudadanos o algunos grupos de autodefensas. Carlos, se habló ayer y hubo cierta confusión respecto al uso de drones con explosivos y al uso de minas terrestres. ¿Qué pasó? Sí hubo uso de ¿Drones? drones con Ujú. explosivos, que fueron con los que esta organización criminal llevó prácticamente hacia el punto en donde ellos querían que llegara el personal militar para ir a hacerles estallar las Qué minas, o bárbaro. bueno, donde había un punto que además estaba cortado, por cierto, ese camino por la propia célula delincuencial. O sea, los Sin embargo, acorralaron con los drones con explosivos hacia un lugar que estaba tapado con troncos, ¿entiendo? es Los correcto, hacen y ya bajar para quitar los troncos y ahí explotan las minas. los llevan hasta el camino donde está, Sí, o sea, la parte donde está trozada el camino, que era donde estaba minado, y ahí les hacen estallar 2 bombas híjole. antipersonales. Una de ellas es la que me impacta de forma más cruenta en el personal militar. Ujú, Bueno, ahí desafortunadamente muere uno de los soldados, ujú. que por cierto, lamentablemente también presentaba ya A ver, no te vayas, Carlos, problemas porque en sus me piernas. importa hablar Estás esta conversación, este reporte con mi compañero Carlos Arrieta, allá en Michoacán. Ya nos decía Carlos que 2 militares murieron, al menos 5 resultaron heridos, después de que fueron pues emboscados, fueron víctimas de un ataque de grupos criminales. Los atacaron primero con drones con explosivos para llevarlos a una emboscada. Llevaron a los militares con estos drones lanzando explosivos a un lugar cerrado de la carretera o de esta brecha. Estaba cerrado con troncos. Los militares tuvieron que bajar a retirar estos troncos para poder pasar y al momento de levantarlos, pues había minas terrestres. Mató a uno, me dices, Carlos, en ese momento de la explosión y el otro murió cuando era atendido. Así es, el otro muere en el traslado hacia un hospital de la capital michoacana. Ujú. Llega ya desafortunadamente muerto, esta segunda víctima de muerte. Y se da esto en una zona, Susana, hay que decirlo, en donde nosotros hemos documentado, inclusive en este espacio, que es donde inicia el famoso corredor de la muerte, es decir, donde hay personas desaparecidas, donde ya se tiene registrado por parte de este grupo criminal, de esta organización criminal, ataques a poblaciones completas, ataques a autoridades tanto municipales
como estatales. Bueno, está en menos de un año el asesinato de una alcaldesa, la desaparición de un regidor de ahí mismo de Cotija, el asesinato de un ex candidato también a Ujú. tiros, una elección demasiado cruenta. Además, también sabemos y hemos dado a conocer el reclutamiento forzado, cómo llegan a las comunidades, cómo llegan a los centros de rehabilitación de los lugares donde el Cártel Jalisco tiene control o tiene poderío, Ujú. saca a los jóvenes, los recluta forzosamente, pero también es una de las zonas a donde se llevan, insisto, se llama esta localidad o este predio, Las Pilas del municipio de Santa María del Oro, uno de sus centros de adiestramiento donde tienen por 22 días no solo a estas personas de reclutamiento forzado, con las que engrosan sus filas, sino también a los extranjeros a los que en muchas de las ocasiones se traen con engaños o con Sí. promesas de De dinero. empleos Sí, distintos, claro. ajá, Ajá. los que, claro, y terminan, es decir, de empleos de seguridad, de Sí, escoltas como y demás, escoltas los engañan. y Ujú. terminan como sicarios del cártel Jalisco. Así es. Esta zona, Azucena, es lo que está ocurriendo en esta parte y bueno, esperemos que el operativo sea contundente en esta ocasión y no solamente sea por una reacción a lo ocurrido el día de ayer, Bueno. sino para que definitivamente la gente pueda vivir en paz. Oye, Carlos, ¿sabemos algo de los heridos? Porque, bueno, pues fue una mina terrestre la que explotó. ¿En qué condiciones se encuentran los soldados? De manera muy general, lo que nos ha comentado gente del ejército mexicano aquí en la entidad es que de estos 5 militares lesionados, Ujú. uno de ellos todavía se encuentra en un grave estado, Bien. en su estado de salud. Ujú. Bueno. Uno de ellos es el que está más grave, los otros no quiere decir que no estén delicados, pero uno de ellos sí se encuentra más grave. Ujú. Esperemos su recuperación porque fue un impacto explosivo eh, Sí, pues que bueno, brutal, fue claro. muy Los brutal. puede mutilar, los puede dejar discapacitados, bueno, un montón de consecuencias, pero vamos a ver qué parte da la autoridad. Carlos, gracias, Carlos Arrieta.